Si tienes pensamientos acerca de tu futuro que te roban la paz, si te cuesta conciliar el sueño, si en las noches te llegan pensamientos repetitivos que te asaltan de manera inesperada y esos pensamientos no logran dejarte conciliar ese sueño, descansar, mantener la calma, si en el día cada vez que estás preocupándote anticipatoriamente, estás pensando todo el tiempo por las cosas que van a suceder, el nivel de estrés y tensión que produce eso, estar pensando repetitivamente algo, dándole vueltas a la cabeza a algo, preocupándote, eso genera estrés y genera tensión. Y esto se produce en nuestro cuerpo de manera física, con palpitaciones, sudoración, respiraciones rápidas. Si sientes como un taco aquí en el pecho, como un nudo aquí en la garganta, un nudo en la boca del estómago, si sientes que no sabes qué es lo que te está pasando en este momento, ¿sí? O si todo el tiempo estás pensando en que algo malo pueda suceder, si de la nada, así, aparecen en ti comportamientos repetitivos que no logras controlar, mover el pie, mover mucho las manos, balancearte, comerte las uñas, en fin, y muchos de estos comportamientos se aparecen en ti de forma involuntaria. También puede ser como jalarte el cabello, pellizcarte frecuentemente. Y aparte de todo eso que te he venido diciendo, si también recurres, por ejemplo, a la comida, a comer mucho, cuando tus niveles de emociones están muy altas, lo más probable es que estés sufriendo, como lo hacen alrededor de 8 de cada 10 personas, de ansiedad. Para hablarles más de la ansiedad, yo en este momento lo voy a dividir en dos grandes grupos, ¿sí? Un primer grupo están las personas que ya se reconocen como ansiosas porque saben que les cuesta pensar en el futuro, que están llenos de miedo y que se preocupan siempre porque la alternativa que se les presente al frente les va a resultar de manera negativa. Son catastrofistas, ¿sí? Entonces digamos que ese es el grupo 1. Y en ese grupo 1 yo me identifico a mí mismo como una persona ansiosa y sé que esa ansiedad tiene unas manifestaciones físicas en mi cuerpo, que no logro controlar mis pensamientos y por eso no logro tampoco controlar mis emociones y por lo tanto yo ya sé que, por ejemplo, exponerme a hablar en público, recordar que tengo que presentar un informe, un examen, pensar en que pues mi pareja me puede dejar, todas estas situaciones son detonantes que a mí, que hago parte de ese grupo 1, que tengo las características de una persona ansiosa, esas situaciones son mis detonantes y me llevan al límite. Pero yo me identifico como una persona con ansiedad. Y está el grupo de personas en el grupo número 2, que son aquellas personas que no se identifican como ansiosas, que no creen estar teniendo pensamientos recurrentes o negativos con respecto al futuro, pero que simplemente a nivel comportamental tienen actitudes o acciones que se salen de su control, que cuando menos piensa ya no hay uñas porque se las comieron, que si se sientan, por ejemplo, a comerse un paquete de papitas, de Doritos, un pastel, ¿sí? Entonces cuando menos piensa, sin darse cuenta, ya no llevan un paquete, ya llevan 2, ya llevan 4, ya se lo han comido todo, y que empiezan a repetir de manera compulsiva es aquello sobre lo que yo no tengo control, comportamientos que están muy asociados a la ansiedad, pero en este grupo de personas número 2, ellos no logran identificar como comportamientos asociados a un problema interno no resuelto esta situación, no, para ellos simplemente hace parte de su cotidianidad, no han sido diagnosticados y este tema de la ansiedad no es muy consciente para ellos. Entonces, con estos dos grupos
tenemos claramente identificadas dos grandes categorías de los tipos de ansiedad que podemos experimentar. Son muchos, ¿sí? Muchos no, bueno, son más los tipos de ansiedad, pero podemos reunir esos tipos de ansiedad en esas dos categorías, en esos dos grupos que les acabo de mencionar. Yo no voy a entrar en este momento a profundizar mucho en esas categorías, en esos grupos, pero lo que sí quiero que en este momento tengas en cuenta es lo siguiente. Toda ansiedad surge de esto que te voy a decir. La emoción, nuestras emociones, son energía en movimiento. Y lo que está ocurriendo cuando estamos experimentando síntomas de ansiedad, síntomas ansiosos, es que hay emociones en nuestro interior que no están siendo procesadas. Hay emociones en nuestro interior que no están siendo procesadas. Tu mente hizo que tu cuerpo, de manera ya sea consciente o inconsciente, se preparara para una reacción que puede ser huir, atacar, esconderte. Y estas reacciones surgen porque en el entorno en el que estás identificando amenazas. Yo se los voy a mostrar con un ejemplo. Si tú estás considerando, por ejemplo, ¿sí?, en una situación hipotética, si tú estás considerando, si estás pensando, si hay un pensamiento constante en tu cabeza de que tu pareja puede dejarte, esto para tu bienestar emocional puede representar una amenaza gigante. Y entonces tu mente se prepara para esa amenaza, para el dolor de la pérdida. ¿Y qué hace tu mente? Te llena biológicamente de una serie de sustancias neuroquímicas y hormonales que te preparan para afrontar un suceso negativo que está próximo a venir. Porque para tu mente la posibilidad de que te deje la persona que tú quieres, eso ya representa un detonante de un evento problemático para el que tú tienes que estar preparado, y él te ayuda a prepararte, ¿sí? Libera todas esas sustancias en tu cuerpo. Sin embargo, probablemente esa espera, ¿sí?, de que llegue esa amenaza, de que tu pareja finalmente se vaya, ¿sí?, esa espera se prolonga porque finalmente el miedo de que te dejen, en este ejemplo que yo te estoy dando, ese miedo solo existe aquí en tu cabecita. Y finalmente la ruptura, pues, de la relación nunca termina haciéndose realidad. Pero ¿qué sucede? La cantidad de neuroquímicos biológicamente, la energía que se produjo en nuestro interior para afrontar ese pensamiento, ese miedo que yo tenía de la ruptura, ya está. Y la energía, como bien lo sabemos, no se destruye ni desaparece. Por lo tanto, esa energía necesita encontrar una forma de desplegarse, una forma de liberarse. Necesita encontrar una vía de escape. Y qué mejor alternativa para nuestro cuerpo, para desahogar, para liberar esa energía que ya estaba ahí contenida, que un comportamiento ansioso, como por ejemplo comer compulsivamente, comernos las uñas, fumar, recurrir a licor o a otro tipo de sustancias. Con el grupo número 1 del que les hablaba, es cuando yo ya sé que soy ansioso y cuando yo ya sé que los pensamientos anticipatorios de manera negativa se presentan en mí y se manifiestan físicamente como síntomas de ansiedad. ¿Qué son estos pensamientos anticipatorios? Lo que en el ebook que les envié ayer habla de si yo tengo pensamientos de y si esto pasa, y si no me habla, y si me deja, y si llueve, y si se ríen, y sí, ¿cierto? Eso es tener pensamientos anticipatorios, pero como de manera negativa, como siempre esos pensamientos, como si algo malo siempre estuviera por pasar. Entonces, por ejemplo, en este caso, una exposición ante un grupo, estoy trabajando, debo hacer la presentación de un nuevo proyecto, ¿sí? Más la suma de mi historia personal, más el autoconcepto que yo tengo de mí misma, ¿sí? Más el detonante de que yo puedo ser, al pararme al frente, puedo ser juzgada, puedo ser criticada.
todo eso hace que automáticamente mi mente, de manera así, inmediata, comience a producir pensamientos nefastos, negativos, anticipatoriamente, antes de que yo me pare al frente a hablar. A esto en psicología lo llamamos profecía autocumplida, ¿sí? ¿Qué es? Me voy a equivocar, no lo voy a hacer, ¿sí? Tengo pensamientos de me voy a equivocar, no lo voy a hacer. Y esa energía que estás produciendo en tu cuerpo al tener ese tipo de pensamientos, lo que ese tipo de pensamientos genera, las sensaciones que genera en mi cuerpo, hacen que mi cuerpo, ¿sí?, también libere energía. Y recordemos, esa energía necesitará desfogarse, ¿sí?, salir por alguna parte, porque tú no vas a esperar a que, sí, si el evento es dentro de una semana, si tengo que hacer la exposición dentro de una semana, pues tú no vas a estar tranquilamente esperando a que ese evento llegue, no, ¿sí? En una profecía autocumplida, teniendo pensamientos anticipatorios, yo voy a estar pensando todo el tiempo, me voy a equivocar, se van a reír de mí, no soy lo suficientemente capaz, hay otros mejores, y ya en tu mente estás desde antes autosentenciando que lo que va a ocurrir va a ser algo fatal en esa exposición y que mi desempeño no va a ser el adecuado. Entonces, como tu mente no distingue entre la realidad y la ficción, ¿sí?, ella simplemente sabe de pensamientos, de neuroquímicos, de sensaciones, de emociones. Entonces lo que estará ocurriendo es que la descarga de neurotransmisores y de hormonas de estrés, como el cortisol, que lo liberamos cuando estamos estresados, esa descarga necesitará llevarte a algún síntoma físico que permita que ese flujo de energía se libere, y por lo tanto aparecen las palpitaciones, la respiración agitada, los trastornos de alimentación, y también aparecen, que lo estamos viendo muy frecuente, los trastornos del sueño. La ansiedad, al igual que todas las emociones, vergüenza, asco, alegría, tristeza, enojos y todas esas, la ansiedad es una igual, ¿sí? También la ansiedad tiene a nivel biológico, en nuestra historia, para nuestra supervivencia, tiene unas características positivas. ¿Por qué? Porque es que la ansiedad es necesaria. La ansiedad hace parte de esa gran emoción a la que podemos llamarla miedo, temor, ¿sí? La ansiedad es como una subcategoría de ese miedo, una partecita, ¿sí? ¿Y cuál es el propósito? Pues la ansiedad tiene el propósito de prepararnos, de cuidarnos, de anticiparnos y de ayudarnos a sobrepasar las diferentes circunstancias que se nos presentan en la vida, pero de una manera más adecuada, más asertiva, ¿sí? La ansiedad no está hecha para traernos más problemas. Entonces la ansiedad puede ser sana, y recuerda que al ser una emoción, al hacer parte de esa emoción del miedo, y que es algo que viene en nuestra biología, entonces todos en alguna medida, en algún momento la hemos vivido, ¿sí? Todos en alguna medida hemos vivido la ansiedad, hemos tenido síntomas ansiosos, pero seguramente a la gran mayoría ha sido para eso, para protegernos, para prepararnos, para cuidarnos, ¿sí?, para anticiparnos de un posible peligro real. Entonces, la ansiedad es sana cuando, más que ansiedad, se experimenta como una emoción natural, como una emoción genuina. Cuando, por ejemplo, estás a punto de casarte, de pronto no todas están casadas, yo no. Pero entonces, cuando de pronto estás a punto de encontrarte con la persona que te gusta y te pones ansiosa, y esa ansiedad la podemos ver como, wow, mi cuerpo se está preparando con mucha emoción, con mucha energía, con mucha alegría para vivir un momento maravilloso con esa persona que me gusta, que me atrae, ¿sí? Entonces siento que mi corazón se acelera, que mi respiración se agita, que mi sangre fluye más rápidamente por todo mi cuerpo, siento los cacheticos rojos, siento calor, ¿sí? Entonces, ¿cierto? O sea, me está preparando para ese momento, para esa situación que, aunque puede ser estresante, ¿sí?, la ansiedad me ayuda a vivirla de una manera adecuada, armónica, adaptativa,
¿sí? Eso cuando la ansiedad no es patológica, ¿sí? ¿Por qué? El problema es cuando la ansiedad pasa de una emoción genuina, natural, a un malestar sincero, porque es real. Y una de las características de las personas que sufren de ansiedad generalizada, de ansiedad crónica, de ansiedad severa, es que realmente experimentan síntomas físicos de muy profundo malestar. ¿Y saben cuál es el mayor problema? Que son muy incomprendidos. Los síntomas de la ansiedad, de una ansiedad patológica, de una ansiedad grave, de una ansiedad crónica son reales. Las personas no se lo están imaginando. Si bien surge de una desregulación, de un desequilibrio, de una no expresión de mis emociones, de mis dolores, de mi historia de vida, que la tengo acá, sí, se vive real, se siente real. ¿Por qué digo que son muy incomprendidos? Porque las personas que están alrededor de una persona que sufre ansiedad suelen decirle cosas como, por ejemplo, pero cálmate, pues no está pasando nada, pero ¿por qué estás así? No es para tanto, pero ¿qué te ocurre? Y son preguntas sin sentido porque la persona que está con ansiedad tampoco va a tener una respuesta para eso, una respuesta clara. Simplemente, si ya es del grupo 1 que sabe que tengo ansiedad, pues te va a responder tengo ansiedad. ¿A qué le tienes miedo? No sé, ¿sí? No sé. Entonces, la invitación es a ser más comprensivos con nosotros mismos si tenemos ansiedad, con una persona que tenemos alrededor si tiene ansiedad y con el resto de personas, ¿sí? Que en cualquier momento puede experimentar una serie de síntomas ansiosos, ¿sí? Y es que solo aquel que ha vivido la ansiedad en extremo con sus crisis sabe lo que se siente físicamente vivir con el miedo de que algo te vaya a pasar. Físicamente experimentar esa sensación tan desagradable de que estás ante una amenaza, sí, real, que tú no tienes idea de qué es, pero que presientes, pero que está en tu mente, pero que está en tu cuerpo, presientes que estás en peligro, ¿sí? Solo quien vive, ¿sí?, físicamente ese miedo a experimentar que hay algo malo que va a ocurrir, sabe lo terrible, lo catastrófico que es ese momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque no te permite tener concentración. La ansiedad cuando es crónica no te permite pensar positivamente, no te permite encontrar alternativas de solución a lo que te esté pasando, a los otros problemas que llegan a tu vida, porque por lo general hay bloqueos mentales y con el paso del tiempo se convierte en algo absolutamente agotador, físicamente agotador. Personas cansadas, personas que no duermen, personas que no comen bien, personas que no pueden concentrarse, personas que empiezan a tener problemas en sus familias, con sus parejas, con amigos, a nivel laboral, si tienen hijos. Es absolutamente agotador e incapacitante, se los decía ayer. Entonces, ya para ir finalizando y para cerrar, yo te quiero recomendar 3 cosas, 3 claves que son supremamente sencillas y sobre todo muy amigables en la aplicación de nuestro día a día para gestionar un poco más la ansiedad o esos síntomas ansiosos. La primera de ellas es que tengas en cuenta que si físicamente en tu cuerpo estás experimentando malestar y no hay nada que puedas hacer con ello, como lo digo, no hay nada que puedas hacer con ello más allá de aceptarlo. La primera clave es la aceptación. Una de las cosas que más incrementan nuestros niveles de ansiedad es que cuando estoy teniendo, por ejemplo, un ataque de pánico, ¿sí? Cuando siento que estoy hiperventilando, que mi corazón va a estallar porque que me tiemblan las manos, que siento calambres, siento las piernas entumecidas, ¿sí? ¿Qué se hace por lo general?
lo que hago es que me niego, rehúso, ¿sí? Rechazo esa emoción, esas emociones, rechazo eso porque es molesto, ¿sí? Y porque es nuestra naturaleza humana tratar de evitar lo molesto, tratar de evitar el dolor. Entonces empiezo a tener una batalla interna con respecto a los síntomas que estoy experimentando. Es como si estuviera uno atravesando una migraña y adicionalmente estuvieras diciendo: rechazo esa migraña, odio la migraña, la detesto, no la soporto. Quiero que veas lo que está pasando físicamente, ¿sí? Estás experimentando algo y emocionalmente estás batallando contra ello. Por lo tanto, lo que estás haciendo es multiplicar tu malestar por 2, por 3 y a la n potencia. Clave número 1. Si el síntoma, si lo que estás sintiendo es molesto, yo lo sé, sí, es molesto. Pero mientras más batallas con ese síntoma, mientras más te niegas a reconocerlo, a aceptarlo, más poder le das. Mientras más te resistas, más te vas a agravar. La clave entonces está en reconocer que está doliendo, que esto que estoy sintiendo me está molestando, que es incómodo. Y así va a ser mucho más amigable contigo, porque en lugar de invertir y gastar energía en resistirte a esos síntomas, pues esa energía la vas a invertir en dejar que el síntoma vaya pasando, porque sí pasa, ¿sí? Sí pasa. Y cuando se tiene ansiedad y cuando se está trabajando en terapia, ansiedad, ¿sí? Lo que aprendemos, una de las cosas que aprendemos es: esto también pasará. Puede sonar sencillo, puede sonar básico, pero es real. Entonces es mejor invertir energía en aceptar, en esto también pasará, no me voy a morir, no hay un peligro real. Este momento, esta sensación, esta situación también va a pasar, ¿sí? Y como para que de pronto quede más claro, aunque a veces siento que puedo enredar, pero quiero que me acompañes como en este ejemplo. Imagina que en este momento acabas de darte un golpe en el dedito pequeño del pie. Ay, por más que te resistas al dolor, por más que discutas, por más que pelees por lo que ocurrió, sabes que el dolor tiene una etapa de transición, ¿sí? De un momento muy fuerte donde ¡ay! Sí, se siente dolor, se siente impotencia, se siente rabia, ¿sí? Pero también sabes que el dolor tiene una etapa de transición. Sabes que vas a necesitar de un tiempo para que simplemente